Si el represivo en Cuba es un sistema estalinista, un sistema confeccionado por los soviéticos, que eran los que tenían experiencia, y Cuba trasplantó el sistema estalinista, el sistema soviético a las condiciones de Cuba. Lo primero que reprimía y vigilaba a la población y algunos dirigentes era el Ministerio del Interior, un departamento especial, y una de las tareas más importantes que tenía el Ministerio del Interior, junto con el ministro Abrantes, era vigilar a Raúl Castro y a sus generales. A Raúl Castro y a sus generales por parte de Fidel, controlar. Se decía, controlar a Raúl Castro, sus generales y sus pecados y toda la corrupción que existía en aquel momento. Por parte de y se le informaba a Fidel sobre la corrupción de los militares, no de la corrupción que había en el Ministerio del Interior, porque ellos mismos no se autovigilaban. Vamos a ver cómo era él. ¿Usted está de acuerdo con esto que está diciendo? Bueno, él es el conocedor del Ministerio del Interior. Yo lo que puedo decir es que en esa época la FARC hacían contrainteligencia, con los órganos de contrainteligencia de la FARC, a los ministros del gobierno y al Ministerio del Interior. De eso tengo constancia personal. Es decir, que en esto hay un doble juego. Ok. Vamos a ver cómo operaba el CIME, la contrainteligencia del MINFAR, que también reportaba a Fidel. A ver si usted también está de acuerdo con esto, el análisis de Roberto Hernández del Llano. Veamos esa gráfica. La contrainteligencia militar se subordinó siempre a Raúl Castro, y la contrainteligencia y el aparato de control del ministerio se subordinaba a Fidel. O sea, lo que dice el doctor es cierto, cada uno siempre ha tenido sus elementos para vigilarse al otro. Lo que sí era un pecado totalmente vigilar a Fidel Castro. De ahí para abajo siempre se vigilaba a todo el mundo. Eso sí era intolerable por Fidel Castro. Realmente la contrainteligencia militar, que tiene más acercamiento a la época rusa, ellos controlaban más aún a cada uno de sus soldados y oficiales. Y fundamentalmente esto se agrava cuando empiezan a salir en misiones internacionalistas miles y miles de oficiales y soldados y están por los países y en contacto con extranjeros. ¿Y cómo es que se fusionan algunos de estos cuerpos? Dígame. O sea, realmente después de la causa 1 y 2, donde Raúl Castro toma el poder absoluto de Cuba y fundamentalmente su sistema represivo, todo se subordina a la contrainteligencia militar. Bien. Los aparatos del Ministerio del Interior, que era para controlar a los militares de Raúl, son desactivados y puestos solamente en función de Raúl Castro. Y ahí está el CIM. Ahora, doctor, usted que tiene conocimiento de la manera que esta gente son vigiladas, la parte de la sexualidad es sumamente importante. Se ha comentado que el nuevo canciller también hay un expediente sobre su vida íntima. Dígame qué sabe usted sobre la parte de la sexualidad y la vigilancia sobre ese tema. Todos los ministros, todos los funcionarios, todos los jefes tienen un expediente con todas sus debilidades y están ahí anotadas hasta el momento en que haga falta utilizarlas. Yo le puedo decir que, por ejemplo, Laje, Pérez Roque, desde hace mucho tiempo no eran santos de la devoción de Raúl, porque se daban el gusto de oponerse o disentir bajo el techo de la protección supuestamente de Fidel Castro, de discrepar con Raúl. Discrepaba Laje, podía discrepar Chomi, que no se habla de Chomi, podía discrepar Pérez Roque. Esos individuos son los que yo pienso que en este momento, con uno u otro pretexto, con el expediente que tenían y lo que le hayan inventado, han dado el traste con ellos. Pero la intención de quitarlos, sí, ya venía. Es desde hace mucho rato. Y eso de que los rusos, lo que le pregunté, de que los rusos son los que le dicen primero a Raúl en Rusia de que aquí algo está pasando. ¿Cómo los rusos tienen todavía ese tipo de inteligencia tan rigurosa en Cuba? Para mí esa información es dudosa. No, pues realmente, si es una información de inteligencia secreta, nadie la conoce. Solamente la conoce el receptor de la información, no se puede hacer pública. Y que los rusos estén transfiriendo información de importancia. Los rusos, independientemente que existan ciertas relaciones con el gobierno cubano, ya no son amigos. Si los rusos dominan una información de interés de hombres como Carlos Laje y Felipe Pérez, prefieren trabajar y reclutarlos para que trabajen para ellos. Exacto. Le vuelvo entonces a preguntar, desde el punto de vista, yo siempre le pregunto porque yo siempre he escuchado que los servicios de inteligencia cubanos graban a todo el mundo, desde los empresarios españoles hasta Carlos Laje. Y cuando hay algún acto sexual fuera de orden, esa es la carta del mejor chantaje. ¿Qué sabe usted? Que está ahí, guardada hasta el momento que la necesiten. Ahora, si utilizaron esas cartas con estos señores, yo no lo sé. ¿Con cuál usted sabe que así han sido utilizadas? Cartas de carácter sexual. Bueno, mira, con el médico que dijo que Fidel estaba en perfectas condiciones, con Sabriu.
o con personajes que han estado en Cuba y que explíqueme, me conta. Ok, ahora me va a decir esos otros personajes que le conta, pero explíqueme lo que me está diciendo de Sabrido. Sabrido hizo público una declaración de que Fidel no tenía problema, de que estaba apto para dirigir y en perfectas condiciones. Y que no tenía cáncer. Y que no tenía cáncer. ¿Qué pasó ahí? Un chantaje de inteligencia. Y De lo que tiene que declarar, porque Sabrido había estado en varias ocasiones en Cuba en congresos médicos y ahí fue chantajeado, fotografiado, películas en actividades sexuales proscritas para él. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque yo tuve acceso a ese tipo de trabajo con otras personas en hoteles de Cuba, que la hacía la contrainteligencia con personajes que iban a Cuba y con médicos que iban internacionalmente a congresos y que eran trabajados por la inteligencia en sus hábitats, en los hoteles y en los lugares. Eso a usted no le extraña. Cuba con modo operandi, el gobierno cubano, modo operandi. si no tiene debilidades se las inventa. Se las inventa. Y fundamentalmente contra los hombres que despoja del poder. Primero los bota del poder y después le inventa el expediente si no lo tienen. Yo estoy convencido, en el caso de Carlos Laje, fundamentalmente, no tenían elementos. Raúl, porque es el que manda, y él es militar, y ordeno y mando lo sacó del poder, y después viene el Departamento de Calumnia y Difamación a hacerle todo lo que haya que inventar a Carlos Laje para desprestigiarlo. Pero un detalle, al que han puesto a Amado, que te dije el otro día que era delicado hasta el refinamiento, ellos saben perfectamente que es homosexual y estaba con el chofer de Julio Casas, y ahí está. ¿Entiendes? Okay, vamos. Y esa información era de la contrainteligencia de la FARC, eso no es una información, es una información que conoce perfectamente Raúl. Pero bueno, eso que usted me está diciendo es una primicia, doctor. Usted me está diciendo que Amado, Yo no lo que digo. es la persona que entra por Carlos Laje, En las funciones de secretario del gobierno. usted me está diciendo que tiene un expediente por sus actividades supuestamente homosexuales. Ajá, que lo van a utilizar el día que le parezca. El día que le sea necesario utilizarla. Pero ellos saben perfectamente que es homosexual. Ok, y ahora yo le pregunto nuevamente, ¿y el público cómo puede saber que eso que usted me está diciendo es fidedigno? O no, me tiene que... Bueno, yo sé que usted tiene que yo cuidar les puedo decir que yo trabajaba con los órganos de contrainteligencia de la Fuerza Armada en el Estado Mayor General. Y por lo tanto... Y por lo tanto tenía acceso a ese tipo de información y de lo que se manejaba con eso. Entonces lo que usted me está diciendo es que la nueva persona, o el señor, o es militar, ¿correcto? El militar que ha tomado la posición de Carlos Laje como vicepresidente, es una persona que tiene tendencias homosexuales, lo cual yo no tengo ningún problema que eso sea así, pero sabemos que en el Estado Revolucionario de Cuba eso no problema. está bien visto, al igual que ser religioso. No se puede ser ni homosexual ni católico, ¿es correcto? Entonces, aún así, la alta comandancia lo nombra. Es un allegado y un subordinado de Raúl. Raúl sentó bien su precedente. Él manda y mandará a su modo de ver las cosas y no le interesa ni la política internacional, ni lo que piensa Obama y ni lo que piensa el pueblo cubano. Él hace sus decisiones. Él es un hombre que lleva 50 años, ordena y mando, despoja, vota, hace lo que quiera, no le tema las consecuencias políticas porque no le van a rebotar, porque de aquí a 5 años no debe existir ya. Le agradezco a ambos. Continuamos la conversación. Gracias, doctor. Gracias, mayor.